y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. El 6 de diciembre de 1989, la sede del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Bogotá sería escenario de una verdadera carnicería. Promediando las 7:30 de la mañana, el vehículo cargado con 500 kilos de dinamita fue dirigido hacia el edificio en el que se ubicaba la oficina del director de Inteligencia Nacional Miguel Alfredo Maza, quien se había convertido en una de las principales autoridades involucradas en combatir al capo del narcotráfico, Pablo Escobar, y a la agrupación autodenominada Los Extraditables, una suerte que se encontraba en un búnker acorazado debido a su cargo. Minutos más tarde, la carga explosiva detonó. El edificio quedó destruido, cientos de locales ubicados en 10 manzanas a la redonda fueron arrasados, y en el lugar quedó un cráter de 4 metros de profundidad. El saldo de víctimas, además, fue altísimo, 63 en total, entre funcionarios y transeúntes, eso sin contar a las decenas de heridos, quienes en su mayoría habían sufrido mutilaciones. Con este crimen, el cártel de Medellín buscó enviar un mensaje al gobierno para negociar y eliminar el decreto de extradición, algo que finalmente sucedió en 1991 por decisión del Congreso, AUNQ. Asesinato de Lara Bonilla. Desde muy joven demostró ser un líder. Cuando a sus 23 años fue electo alcalde de Neiva. Luego de esto, ejerció como diplomático en París y en 1979, junto a su fiel compañero Luis Carlos Galán, fundó el partido político El Nuevo Liberalismo. Por esto no fue sorpresa cuando para agosto de 1983 Belisario Betancourt lo nombró ministro de Justicia. Estando en el cargo, se dedicó a hacerle frente a la influencia del narcotráfico y fue uno de los principales opositores a la elección de Pablo Escobar como congresista. Desde hace ya bastante tiempo, la fuerza pública ha venido reconstruyendo no solamente los archivos y prontuarios de los capos del tráfico de estupefacientes en Colombia. Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la... De una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. Todo esto llevaría a Lara Bonilla a firmar su sentencia de muerte. El teléfono en la casa del ministro no dejaba de sonar desde hacía semanas. Todas las llamadas incluían amenazas de asesinato. Al llegar a la calle 127, que los dirigiría hacia la autopista norte de Bogotá, los bandidos divisaron el vehículo y aceleraron, y estos accionaron el arma, disparando 22 veces, impactando 7 de estos disparos la humanidad del ministro. Atentado al espectador. Luego de que Lara emprendiera la campaña para sacar a Escobar del Congreso, el diario El Espectador de Colombia rescató una antigua publicación de 1976 donde reportaban cómo el capo había sido capturado junto a otras 5 personas mientras trasladaban cocaína en Antioquia. Dicha publicación fue determinante para la posterior salida de Escobar del Parlamento y, a su vez, el director de El Espectador, Guillermo Cano, dedicó una seguidilla de editoriales en las que exigía que las autoridades colombianas actuaran en contra de los cada vez más poderosos narcotraficantes. Todo esto desatando la furia de Pablo Escobar, quien ordenó a sus hombres a recoger y quemar todos los periódicos que encontrasen en la ciudad. ¿Esto qué mierda es? Corto, ¿aquí qué pasó? A las 6:43 de la mañana del sábado 2 de septiembre, en 1989, un carro bomba, dejado en una estación de gasolina al frente de la sede de El Espectador en Bogotá, estalló. El carro tenía 135 kilos de dinamita. Hizo un estruendo de una magnitud que se escuchó en Manzanas a la Redonda, dejando 73 heridos. Asesinato de Galán. Cuando conquistemos una gran fuerza parlamentaria el 9 de marzo. Junto a Lara, su antiguo compañero de fórmula, asesinado un par de años por la organización criminal de Escobar,
Galán se había encargado de revelar las verdaderas actividades del narcotraficante. El asesinato de Lara no dejaba dudas de que Galán era el siguiente en la mira del cártel. Meses antes ya habían intentado atentar contra él, cuando se presentara en la Universidad de Medellín. El plan, que consistía en disparar un misil contra la institución, se vio frustrado gracias a que una vecina advirtió a las autoridades sobre sujetos sospechosos en la zona. La noche del 18 de agosto, Galán se presentaba en la plaza central de Soacha, cerca de Bogotá. Una multitud había atendido al lugar a la espera del candidato. Sobre las 8:30 de la noche, Galán llegó a bordo de una camioneta blanca descapotada que se iba abriendo paso entre sus seguidores. Sin embargo, apenas 15 minutos después, se escuchó una ráfaga de disparos. La confusión inicial se vio disipada con el estruendo de las siguientes ráfagas. Henry de Jesús Pérez y Jaime Eduardo Rueda Rocha, dos sicarios que recibieron 200 millones de pesos, habían superado el frágil anillo policial, caminando hasta abajo de la tarima y disparado contra el candidato. La multitud enloqueció. Mataron a Galán, mataron a Galán. Se escuchaba entre quienes intentaban huir de la plaza. El convaleciente Galán fue trasladado al hospital de Bosa y, posteriormente, al Hospital Kennedy en Bogotá, donde se determinó su muerte por impacto de bala. Su asesinato provocó que el gobierno decretara un estado de sitio y firmara el decreto donde autorizaba la extradición de los acusados de narcotráfico. Bomba en el avión. A las 7:13 de la mañana del 27 de noviembre de 1989, el Boeing 727-A21 de placa HK 1803 de la aerolínea Avianca despegó desde el puente aéreo de Bogotá con destino al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. 4 minutos más tarde, sin embargo, la gigantesca aeronave se convertiría en una bola de fuego cayendo desde el cielo. Las 107 personas que iban dentro, entre pasajeros y tripulación, murieron. Otras 3 personas que estaban en tierra también fallecieron, víctimas de los escombros que cayeron. En la fatal lista se contaban 2 ciudadanos estadounidenses, por lo que Washington envió a agentes del FBI y funcionarios de la Administración Federal de Aviación y la Junta de Seguridad de Transportación Nacional para apoyar en las investigaciones. Una semana después, se confirmó la autoría. El responsable de la mayor tragedia en la historia de la aviación colombiana había sido, una vez más, el cártel de Medellín bajo las órdenes del temido Pablo Escobar. Un miembro del cártel había abordado el avión portando un maletín en el que, creía, llevaba una grabadora para registrar la conversación de unas personas que habían delatado operaciones de su organización. Al activar la grabadora, resultó ser una bomba. La verdadera intención de Escobar era asesinar a César Gaviria, excompañero de fórmula de Galán que había tomado las riendas del partido y ahora se postulaba a la presidencia. Sin embargo, Gaviria fue impedido de subir a último minuto por orden del coronel Homero Rodríguez, jefe de su equipo de seguridad. Gaviria resultaría electo en los comicios presidenciales y durante su mandato vería a Escobar ser abatido en un techo de Medellín.